Gloria a Dios, bienvenidos nuevamente a Contexto Cultural de las Sagradas Escrituras. Les habla su hermana y amiga Victoriosa, deseándole que el Señor le continúe bendiciendo. En el día de hoy vamos a estudiar orígenes de la civilización. Entraremos a ver Mesopotamia. Tema 2. Aquí en el mapa, el área que vamos a estudiar se encuentra en Medio Oriente, norte de África, sabemos que está un poco de Asia Menor, también tenemos Península Arábiga, entre otras áreas de importancia. Hoy veremos la Mesopotamia, donde vamos a encontrar un área rica en historia que nos va a ayudar a entender más cómo surgieron nuestras escrituras. Ahí encontramos en Siria una ciudad muy importante que es Alepo, donde se encontraron unos códigos. También vemos Mosul, que era donde estaba Nínive, del otro lado de la ribera del Tigris. Encontramos también diferentes áreas de interés. Mesopotamia. Entremos a hablar un poquito más de lo que es Mesopotamia. Meso significa entre. Petonia Rivers, entre ríos. Área ubicada entre ríos. Y data de unos 5.000 años atrás esta área. Vemos que los orígenes de la civilización están conectados con esta área y con estos ríos, dos ríos muy importantes, el Tigris y el Éufrates. Bendito sea el nombre del Señor. Hablemos un poco del Tigris y del Éufrates. El Tigris es un importante río de 1.150 millas de largo. Comienza en las montañas de Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico o Golfo de Irán. El Tigris y el Éufrates son considerados por muchos eruditos como el lugar donde empezó la civilización, es decir, donde encontraron vida humana, civilizada. Éufrates. El río Éufrates tiene 1.780 millas de longitud. Se extiende desde Turquía o Asia Menor, allá donde están los montes Tauro, y pasa por Siria y por Irak, desembocando en el Golfo Pérsico. Los estudiosos piensan que el jardín del Edén quedó muy cerca del Tigris y del Éufrates. Además debemos saber que para los hebreos el Éufrates era el más largo conocido y lo mencionan como el río o el río grande. Usted puede encontrarlo en Génesis 2, del 10 al 12, en Deuteronomio 1, 7, en Isaías 8, 7. Mesopotamia. Aquí encontramos la creciente fértil, de Fertile Crescent, a cerca de 2.500 años antes de Cristo. Esta área verde que usted puede encontrar allí, hermano y amigo, en esa área algunos estudiosos ubican 4 ríos, otros solo ubican 3 ríos dentro de la creciente fértil. Gloria al Eterno. Bueno es nuestro Abba Padre. Bendito sea su nombre. Alabe y glorifique el nombre del Señor en todo tiempo. Bendito sea el Señor. La creciente fértil. La creciente fértil, como les decía, es esta área verde que usted puede notar y es el área bañada por estos ríos: Tigris, Éufrates, Jordán, y algunos incluyen la ribera también del río Nilo. Toda esta área son más de 500.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde el valle del Nilo y la orilla oriental del Mediterráneo hasta el norte del desierto de Siria y desde el norte de Arabia, toda la Mesopotamia, hasta el Golfo Pérsico. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos una foto de lo que encontramos. Ahí encontramos una foto del Éufrates. Y estos son los 4 ríos importantes de la creciente fértil. Era muy importante ubicarse cerca donde estaba el río para la vida.
Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aquí encontramos un acercamiento de la Mesopotamia. En este acercamiento vamos a ver las ciudades-estado, algunas de las que desarrollaron en Sumer o Sumeria. Vemos pequeñas ciudades, había muchas más, pero vemos destacable aquí Uruk, vemos destacable Ur, de donde salió Abraham. Vemos Babilón, que era antiguamente Babel, y esta es el área de Mesopotamia, todo lo que usted encuentra en verde. Aleluya. Aquí les he traído un mapa de una ruta alternativa que dicen los estudiosos, de la que pudo haber sido la ruta que tomó a Abraham en su travesía hasta Canaán. Usted puede encontrar la línea roja que sale desde Ur y va subiendo, bordeando el río Éufrates, y luego pasando por Mari, llegando hasta Aram, donde tomaría otra de las rutas alternativas que usted puede apreciar en este mapa. Una ruta va en rojo y otra pudo ser la que está en rojo punteada, porque esta era la ruta predilecta por los viajeros en la época, dado que debajo de Mari y Babilonia se encontraba un desierto grande llamado el desierto de Siria. Así que los viajeros se iban muy pegaditos al lado de lo que eran los ríos de la zona. Gloria al Señor. Aquí está la posible ruta alternativa, pasando por ciudades importantes como Alepo, donde encontraron rollos importantes. Vaya tomando nota. Ahí vemos a Tiro, también está Sidón, también está Jerusalén, Hebrón, Betel, todas estas ciudades que están mencionadas en las Sagradas Escrituras. En esta línea de tiempo que les quiero compartir, hermanos, allí vamos a encontrar el surgimiento de las ciudades-estado, las ciudades sumerias, a 3.500 años antes del Señor. Allí vamos a encontrar la invención de la escritura, la edad de bronce, encontraremos también la caída de Sumeria, el código de Hammurabi en Babilonia, encontraremos también la salida de los judíos de Egipto, el imperio de Israel, el alfabeto fenicio en la edad de hierro. Encontraremos el imperio asirio y el nacimiento de Persia. Vamos a estudiar un poco más acerca de quiénes fueron los que habitaron el sur de Asia. ¿Quiénes eran estas personas y qué hacían? ¿Qué pasó con ellos? Pero antes de eso quiero traerles una nota, un dato curioso, un punto aparte, un pequeño paréntesis. Este paréntesis tiene que ver con Jericó. Usted me está oyendo que yo hablo de ciudades-estado, pero usted dirá, Jericó fue la primera ciudad. Ciertamente, Jericó no se encuentra por allí, sino cerca de lo que usted ubique en Cisjordania actualmente, y allí al lado las riberas del río Jordán, a 10.000 años atrás. Anote, 10.000 años atrás se ubica la ciudad más antigua del mundo. Esta ciudad se llama Jericó. Y allí habitaba un pueblo llamado los cananeos. Y en árabe esto se dice los arija en árabe. En hebreo se dice Jericó en hebreo. Y actualmente es Cisjordania. Allí esta ciudad de Jericó fue llamada la ciudad de las palmeras. Usted lo ve en Deuteronomio 34:3 o en Jueces 3:13. También encuentra esta ciudad en el Valle del Jordán, en Deuteronomio 34:1-3. Y se menciona también en la Escritura acerca del campamento de Sitín, en Números 22:1-26. Número 22, allí lo va a encontrar usted. Y lo más importante de lo que se destaca la ciudad de Jericó, que le estoy haciendo este paréntesis, es en Josué. Allí lo va a encontrar usted registrado en la Escritura cuando ellos toman la ciudad más antigua del mundo, Jericó. Estamos cerrando este paréntesis de Jericó y continuamos con las personas que vivieron en el sur
de Asia. ¿Quiénes fueron estas personas y por qué usted nos está hablando de ellos? A unos 2000 o 1000 años antes del Señor, bendito sea su nombre, ubicamos el nacimiento de Mesopotamia. Y será importante para entender el surgimiento de la escritura y cómo fue que se crearon los rollos que hoy constituyen nuestras Biblias. Gloria al Señor. Aleluya. Así que seguimos aquí. Le quiero hacer una distinción antes de continuar y ubicar a Asia Menor, donde dice Turquía. Sáquela de esto porque la parte de Asia Menor no es lo mismo que Mesopotamia. Muchas personas se confunden, pero ahí donde dice Armenia y donde dice Turquía, ese es un área independiente. Vamos a únicamente a centrarnos en esto que le muestro, en este mapa, en el área de Irak, en donde está el Tigris y el Éufrates, para ver qué pasó en el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Sígame entonces. Gloria a Dios. Ahí nos vamos a centrar. Centrémonos aquí, en esta área, de donde sabemos que de Asia Menor provienen los ríos y pasan por Siria, que es el cuadrito blanco al lado de arriba de la parte roja. Allí nosotros vamos a encontrar que ellos descienden el Éufrates y el Tigris hasta el Golfo Pérsico. Allí nos vamos a centrar. Bendito sea el nombre del Señor. Hablemos de los sumerios. Hablemos de los sumerios. No podemos dejar de lado a un personaje bíblico importante, Nirmot y sus seguidores. Hablemos de Sumeria y Nirmot y los seguidores de Nirmot. Las ciudades-estado. Esto es muy importante. Las ciudades-estado surgen porque lo más importante fue que ellos pasaron de ser nómadas al desarrollo de la agricultura. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a través de Nirmot, ellos consiguieron crear las ciudades-estado. ¿Quién era Nirmot? Nirmot, descendiente directo de Noé. Nirmot fue hijo de Cush, y Cush fue hijo de Cam, y Cam hijo de Noé. En la línea viene Noé, Cam, Cush, Nirmot. Nirmot era poderoso, era muy reconocido por haber creado las ciudades. Así que vemos que una de las ciudades que él desarrolla fue Ur, de donde salió Abraham. Una de las ciudades que desarrolla fue Uruk. Y había muchas otras ciudades, incluyendo alguna donde estaba Job, porque Job es contemporáneo de Abraham. Así que vamos a ver qué hizo Nirmot. Ellos allí edificaban ciudades. Ellos tuvieron que domar los ríos, porque no era muy fácil de domar. Tuvieron algunos retos. Ellos tuvieron ciudades amuralladas y también tuvieron mucha esclavitud para domar el Tigris y el Éufrates y sus constantes inundaciones. Y eran bastante impredecibles estos ríos y difíciles de navegar. Así que ellos sometieron la creciente fértil y se establecieron allí con sus ciudades-estado. La lengua que hablaban era la lengua sumeria. La lengua que hablaron fue Sumeria, que significa tierra de Sumer. Sumer tiene que ver con el sol. Ellos estaban hacia el sur. Esta civilización fue considerada, la de los sumerios, la primera y más antigua del mundo. Nirmot se encuentra en el capítulo 10 del libro de Génesis y sus descendientes. Ellos constituyeron a Babel, llamada Babilonia. Ellos escribieron sobre sus creencias, su mitología, su religión, su astrología. Toda la humanidad estaba a merced de los dioses y de los espíritus, del sol, de la luna y de las estrellas. Así que había adoración también a las serpientes. Vea la serpiente en la mano que llevan allí. Vamos a ver, había 3 tipos de sacerdote. Anote. Asipú era un exorcista y médico. Barú era un astrólogo y adivino. Cadistú era sacerdotisa.
Y había púlpitos y había templos llamados sigurats. Los sigurats significaban montaña de Dios. Habían torres o pirámides. Eran escalonadas, eran templos altos, lugares altos. Eran los lugares altos. Mire usted los diferentes niveles que ellos constituían. Ellos, al estar a las riberas de los ríos, lograron hacer el barro y edificar ladrillos y arcilla y diferentes cosas pudieron desarrollar para hacer estos templos llamados sigurats. Y estos templos, la traducción de sigurats es montaña de Dios. Eran montañas de adoración a los dioses. En los lugares altos, bendito sea el nombre de Dios, que usted encontrará en la Biblia muchas veces. Cuando lea el Antiguo Testamento, los lugares altos. Aquí hay un ejemplo de los sigurats. Traduce montaña de Dios. Así que ellos adoraban al dios Marduk, uno de los dioses que adoraban porque eran politeístas. Y el dios Marduk era adorado allí. Y adoraban a su dragón, dios Marduk y su dragón. También ellos hacían estatuas de ellos mismos, orando. Las mismas personas hacían estatuas de ellos y estatuas de ellos orando, además de los dioses. ¿Qué dioses tenían aquí los sumerios? Los sumerios tenían al dios Anu, dios del cielo, Namu, la diosa madre, y Ana, del amor y la guerra, que equivale a Istar de los acadios. Anote, y Ana equivale a Istar de los acadios. Tenían también dios para el agua salada, Salt. Tenían a Enki para el agua dulce, Utu, el sol, Nana, el dios luna, Enlil, el dios del viento, y tenían también dios de la tierra. Imagínense cuántos dioses adoraban los sumerios. Así que ellos habrían, después de todo, se encuentran unas ideas comunes con nosotros. Ellos creían que había un paraíso. También sabían que la formación de Eva había sido a partir de Adán. También creían en la resurrección de los muertos. Y creían los sumerios en la creación del hombre a partir del barro. Eso era una cosa que todo el mundo creía ahí. También creían en la creación de la separación de las aguas. Así que estas son las coincidencias con nuestras creencias. Le repito, paraíso, formación de Eva de Adán, resurrección de los muertos, creación del hombre del barro y la separación de las aguas. Estas son las coincidencias que tenemos con los sumerios. Y ellos estuvieron siempre escribiendo acerca de sus creencias. El sistema religioso era el sistema que gobernaba el día a día. Santo es el Señor. Sigamos estudiando estos pueblos para entender el desarrollo y su influencia dentro de la Escritura. Usted va a encontrar que ellos tenían diferentes dioses. Aquí hay un ejemplo de uno de los dioses, Lagash, en las ciudades-estado de los sumerios. Los sumerios desarrollaron escritura cuneiforme y el tubo cilíndrico. Era un tubito que ellos le hacían una forma, podía ser de un ganado, podía ser de algo, y a ponerlo en un barro y pasarlo, hacía como un sello real. El tubo cilíndrico era como una marca. Ellos manejaron con el tubo cilíndrico los impuestos, la propiedad, y desarrollaron, cada ciudad-estado tenía su propio templo de adoración a diferentes dioses. En Uruk fue una de las más destacadas del imperio sumerio, tenía muchos monumentos y ciudades amuralladas. En los templos había mucho poder y se comunicaban con los dioses, le tenían mucho miedo a los dioses. Aquí vamos a ver este Sigurat. Este es una de las ruinas de Sigurats que tiene más de 100 escalones de piso a piso, muchos escalones. Aquí vemos una diferencia destacable con el templo del Eterno, que usted lo va a encontrar en Éxodo, donde él dice que los sacerdotes no muestren su desnudez, como era en este caso. Así que ahí vemos una diferencia destacable. Bendito sea el nombre del Señor.
Así que los sacerdotes eran muy importantes en esta sociedad, al igual que el rey. Había muchos registros de sus esposas, de sus consortes, concubinas. En letra cuneiforme había mucho registro del ganado bovino, de ovejas y de todo lo que ellos hacían. Leer y escribir era para la élite. Había un sistema de clases y todos los sacerdotes tenían sus esposas y todo estaba registrado en la escritura. Gloria a Dios. Aleluya. Mire usted aquí uno de los siguras o templos de adoración. Otra imagen de templo de adoración en Sumeria. Vea. Templos altos. Le llamaban los siguras o monte de Dios. Eran lugares altos. Hablemos un poco acerca de la escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme era un sistema de escritura. Aquí hay una de las registradas en los museos actualmente. Y ellos realmente se asociaban las ideas con imágenes. Significa que ellos tenían ideogramas y eran ideas con imágenes. Por ejemplo, una casa podía significar la protección o seguridad. También vemos cómo la escritura cuneiforme, ellos tenían diferentes simbologías. Por ejemplo, tus significaría la palabra maus. Y ellos, cada uno de los símbolos cuneiformes, en lugar de significar una letra, significaba una sílaba completa. Escritura cuneiforme. Anote esto, hermano. Así fue que se hizo primeramente también nuestras escrituras. Por eso es importante este estudio. La historia respalda lo que está escrito en nuestra palabra de Dios. Así que la escritura cuneiforme. Aquí vemos un ejemplo del alfabeto sumerio. Ellos no tenían así, este alfabeto sumerio es un ejemplo moderno que lo han modernizado y han tratado de hacer equivalencias. Pero en el alfabeto sumerio había más de 600 símbolos. Aquí tenemos un ejemplo también de los fenicios. Los fenicios eran un pueblo que no estaba en la Mesopotamia, aclaro. El pueblo fenicio se encontraba en Siria, cerca del Mediterráneo. Los fenicios fueron los reyes del Mediterráneo y ellos tenían tanto comercio que ellos no podían ponerse, como le digo, a hacer escritura cuneiforme, porque la escritura cuneiforme eran símbolos, pictogramas. Pictograma de pronto de un ganado que significaba varias cosas cada imagen. Entonces, entre 800 o 600 símbolos haciendo compra y venta y haciendo comercio, para los fenicios era muy difícil. Así que ellos desarrollaron, ahí como usted puede ver en la primera franja, los fenicios desarrollan unas 22 letras que más adelante los griegos tomaron, incluyeron unas cuantas letras más y le dieron otra forma. Pero los fenicios fueron los primeros, no en escribir, primero se escribió en los sumerios, cuneiforme, pero luego vinieron los fenicios y hicieron las letras. Y luego los griegos retomaron lo que los fenicios habían hecho hasta llegar al alfabeto moderno que conocemos hoy en día. Bueno, antes de continuar, yo quiero hablar un poco más de la escritura cuneiforme. ¿Cómo se hacía? Usted puede notar que son pedazos de barro, son piedras, pero ellos hacían el barro, tomaban el barro mojado, lo mojaban, lo empapaban, como quien va a un artesano a hacer una figura, y cuando ya tiene ese barro en la mano, hacían pequeñas tablets, no como las que manejan los niños de nosotros modernos hoy, sino eran tabletas, pero de barro, y cogían un palito, y con ese palito ellos empezaban a hacer esta simbología. Aclaro, no todo el mundo podía aprender esto porque eran 600 a 800 diferentes pictogramas. No eran con letras del alfabeto, eran pictogramas. Solamente los escribas, que ellos tenían escribas, era una clase élite social que eran los capaces de escribir. No todo el mundo lo hacía. Así que los escribas tenían estas tabletas y podían anotar en ellas y luego cuando se secaba,
que daba la forma con todos los pictogramas y entonces ellos podían leer lo que allí se decía. Ellos desarrollaron poemas, ellos desarrollaron comercio, ellos desarrollaron registro de esposas, registro de todas las actividades en escritura cuneiforme. A la escritura cuneiforme entonces le sigue el alfabeto fenicio, que es donde inicia el alfabeto. Vamos a hablar del imperio asirio, pero antes de Asiria quiero hablar de los acadios, porque los acadios también son importantes para nosotros. Los acadios es otra lengua. Yo le había contado que la lengua sumeria murió. Anote, la lengua sumeria no evolucionó. Mientras tanto, la lengua acadia sí evolucionó y se convirtió en lengua babilónica. Vaya anotando, hermano, porque esto nos va a servir para más adelante, cuando empecemos a ver cómo se desarrolló nuestra escritura y de dónde vienen esos rollos y por qué aparecen nuevos rollos. Entonces, tenemos el lenguaje sumerio, desapareció, pero el acadio fue una lengua que evoluciona, porque hay un área que se le llamaba Acadia. La lengua acadia evoluciona en lengua babilónica. Nosotros vemos Uma, Erech, de la Biblia hebrea. Y ellos llegaron, los acadios, hasta Asia Menor. Quiere decir que se expandieron mucho los acadios hasta la Anatolia. Y no debe confundirse con Siria o pueblo asirio. Los acadios son diferentes. Usted va a oír de que hay rollos en acadio, lengua acadia, muy antigua. Ahora vamos a abrir un poco, a hablar también de Nínive. Nínive estaba allí y fue destruida también en el 612 a.C. Y Asur era el dios principal, ellos eran politeístas, hablaban acadio, arameo, cananeo y neo-egipcio. Vea todas estas lenguas, vaya anotando. Arameo porque la parte de Aram estaba al norte. Hay cananeo, hay arameo, acadio, egipcio. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Hablemos de Asiria. Bendito sea el nombre del Señor. Asiria, allí estaba el río Tigris y Hors. También acerca de Nínive dice que en acadio era Niwa y en árabe Ninawa. Y era una ciudad grande y a orillas del río Tigris. Y vea que cuando Jonás llega a Nínive, él se demora 3 días de recorrido en Jonás 3:3. Actualmente es una gran zona de ruinas donde estaba Nínive. Y es muy rica, era una ciudad muy rica. También dice que es ruta de comerciantes del Mediterráneo y el Índico. Vamos a dejar hasta aquí con contexto cultural de las Sagradas Escrituras. Continuamos con la siguiente parte de Mesopotamia, siguiendo ahora con los babilónicos y los persias.